Bonjour y bienvenidos a Construye tu futuro en Canadá. Soy Javier y en este episodio vamos a hablar de un trámite que muchos consideran secundario, pero que puede marcar una gran diferencia en tu vida diaria: el permiso de conducir en Canadá. Let's go, comencemos. ¿A qué me refiero con que el permiso de conducir es un trámite secundario? Y es que cuando viajemos a Canadá, el gran proyecto que es incorporarse a la vida canadiense estará separado en diferentes etapas. La primera de esta va a ser todos los trámites iniciales, o los primeros pasos que os mencioné en el capítulo 1. Básicamente, obtener el número SIM, sacarse la primera cuenta bancaria canadiense, obtener tarjetas de crédito, así como incorporarse al mercado laboral canadiense. Pero una vez que hagamos y cumplamos con todos estos requisitos, va a empezar la segunda parte de este viaje o de este proyecto, que puede ser la tramitación del carnet de conducir o la convalidación de este, si lo tuvieras, y obtener también la tarjeta Malady o la tarjeta sanitaria para poder acceder a la sanidad gratuita en el caso de que tu Work Permit te lo permita. Si no fuera así, vas a tener que tener un seguro privado el cual va a darte esta asistencia. Y como proceso final o etapa final, cuando se esté acercando el vencimiento de tu visa, de tu Work Permit, vas a empezar a indagar en el trámite de esta para poder renovarla. La cuestión es que en mi caso, siendo de España, yo no podía renovar mi Work Permit con mi visa Work and Holiday, sino que tenía que aplicar a otro tipo de visa y me tocaba volverme a España. Por lo tanto, yo siempre quise enfocar este proyecto, esta etapa nueva, como mínimo un año. Es decir, yo pensé siempre en estar de 1 año a 3 años. Pero mi objetivo era tener el papel que me permitiera hacerlo. En este caso, la única visa que me iba a permitir tener este tipo de estatus iba a ser una visa cerrada o un LIMA, que básicamente te da visa para 3 años para ti y para tus familiares. Por lo que, personalmente, una vez que me incorporé al mercado laboral y que tuve claro de que la empresa donde estaba me podía tramitar el LMIA, decidí entonces empezar con esta segunda etapa. Comparado con otra gente, quizás yo lo hice tarde, pero también quizás yo me he conseguido poder quedarme más tiempo en Canadá. Te diría que plantees un poco cuáles son tus prioridades para determinar el momento exacto o para determinar qué momento es el idóneo para ti para hacer estos trámites. En mi caso también yo pude estar más tranquilo porque yo vine de España con el Carnet Internacional de Conducir. Este es un documento que básicamente explica en diferentes idiomas qué pone en mi carnet de conducir y por lo tanto me permite conducir durante 1 año con dicho documento. Aunque también es cierto que esto va a depender de la provincia donde vivas. De forma genérica en Canadá, tu permiso de conducir va a estar vigente durante 3 a 6 meses. Y por una vez en Quebec no somos los más restrictivos, sino que esta vez nos gana Ontario. En Ontario solo vas a poder conducir durante 3 meses y es el tiempo que vas a tener para poder convalidar tu licencia. En el caso de que viváis en Quebec vais a disponer de más tiempo y realmente incluso podríais utilizar el permiso internacional de conducir durante el año, ya que aunque ellos dicen de que solo puedes conducir 6 meses con este documento, sería a partir del momento que te establezcas en la provincia. Y finalmente esto es muy difícil de saber. Por lo que si te parara un policía y tú tuvieras tu carnet de conducir en vigente más el anexo del carnet internacional, no te van a decir nada. Es más, cuando yo contraté mi seguro, a mí me dieron cobertura para 1 año sin ningún tipo de problemas y lo único que sí que me dijeron es que no tendría cobertura en Ontario por sus leyes. Por lo que mi recomendación es que intentéis obtener la cita lo antes posible. ¿Y dónde puedo obtener esta cita? Todo va a variar dependiendo de la provincia. En el caso que viváis en Quebec, el encargado sería la Société de l'Assurance Automobile de Québec, la SAC. Este órgano nos va a requerir que presentemos nuestro pasaporte, nuestro Work Permit o PR, si es que tuviéramos, y un comprobante de residencia, es decir, una copia del contrato de alquiler o, por ejemplo, una copia de Hidroquebec o de la empresa que nos facilita la luz, el wifi, es decir, cualquier tipo de servicio que demuestre que vivimos en nuestra casa. Y junto a la licencia de conducir, la cual debe estar vigente. Aparte, hay que aportar una traducción oficial de esta,
No obstante, si vosotros tuvierais el carnet internacional, esta es una traducción oficial y en diferentes idiomas, y en el caso que estemos en Quebec, también en francés. Por lo que, voilà. Pero quizás me he adelantado un poco a la realidad, porque normalmente tú lo que vas a hacer es concertar esta cita para poder presentar todos estos documentos y entonces vas a tener que pagar las tasas pertinentes, que no son muy elevadas. Creo recordar que eran como $13. Y finalmente, en ese mismo momento van a darte la cita para el teórico o también es muy probable que te digan que si quieres realizar el teórico en ese momento. Como norma general, te diré que si es siempre antes de las 2 la cita, te lo van a proponer. Por lo que si tú te hubieras preparado previamente con los test que hay en la página web de la SAC, podrías optar a hacer el examen ese día. De lo contrario, si no lo hubieras preparado, vas a tener que concertar otra cita y te va a tocar volver dentro de un mes o mes y medio a hacer dicho examen. Mi recomendación personal es que lo hagas, y es más, el test está dividido en 3 grandes bloques, los cuales son independientes. Esto quiere decir que si apruebas una sección, luego y suspendes otra, solo vas a tener que presentarte sobre la sección que hayas suspendido, y el coste de realizar el examen no es muy elevado, pero mejor que te lo prepares. El examen teórico en Quebec está estructurado en 3 secciones. La primera serían reglas y regulaciones de tránsito. La segunda sería señalización vial y semáforos. Y la tercera sería comportamientos del conductor. El día que hagas el examen te vas a enfrentar ante un tipo test dividido en estos 3 bloques. Lo que debes de saber es que cada uno de estos bloques es independiente y en el caso de que aciertes el 75% de las preguntas, estaría aprobado. En el caso que alguno de los bloques lo suspendas, podrías volver a examinarte, pero solo del bloque suspendido. Eso está muy bien, ya que no tienes que volver a estudiar todo. Y lo único malo sería que deberías de esperarte 28 días para volver a presentarte al examen. También he de comentarte que en Quebec existe la opción de hacer el examen en español y yo considero que es muy buena opción, ya que si tu nivel de inglés o de francés no es muy alto, quizás te ayuda. No obstante, si tú has hecho los tipos test previamente en la SAC, van a ser en inglés o en francés. Por lo que ya estarás acostumbrados a estos. Igualmente yo lo que decidí fue hacerlo en español. Para finalizar la parte teórica me gustaría deciros que lo importante es empezar a practicar con el tipo test desde el minuto 1 que pidáis la cita. Y sobre todo no os confiéis con el hecho de que ya habéis estudiado en vuestro país para el carnet de conducir. Al final las cosas aquí son diferentes. Por ejemplo, en España no existe ninguna norma que prohíba conducir con abrigo, pero la DGT, es decir, el organismo que controla allí el tráfico, recomienda conducir sin él, ya que en el caso que tuvieras un accidente, el cinturón puede ser menos efectivo porque no te va a agarrar bien el cuerpo con el abrigo. En cambio, aquí en Canadá es todo lo contrario. Por el frío se recomienda que tú siempre conduzcas con abrigo, porque en el caso que tuvieras un accidente y se parara el motor, tú estarías expuesto a la temperatura del exterior y a lo mejor son menos 30 grados, por lo tanto tu vida podría peligrar. Por lo que debes de hacer y practicar mucho estos test, ya que sobre todo las preguntas que sean específicamente sobre la conducción en invierno, va a ser muy difícil que lo aciertes si no te lo hubieras preparado. En el caso que hayas acertado el 75% de las preguntas realizadas en estas 3 secciones, enhorabuena, acabas de conseguir pasar el examen teórico y esto te va a permitir el derecho a reservar la cita para el examen práctico, el cual vas a tener que pagar $32 de tasas si no han variado los precios. Comentarte que en el caso que tú tuvieras un coche, podrías hacer el examen con tu coche y en el caso de que no fuera así, deberías de alquilar uno. La verdad que yo fui con mi coche, entonces te recomendaría que en el momento que hagas la reserva de la cita lo comentes con la persona que te está atendiendo y que te explique cómo reservar ese coche de alquiler. Pero antes de llegar al examen práctico, te recomiendo que hables con tu comunidad y tus amigos y que te expliquen cómo es el examen y cuáles son las normas fundamentales en tu provincia. En el caso que residas en Quebec, te diré que hay 2 cosas muy importantes, los stops y los puntos muertos. En el caso de los stops, yo estoy acostumbrado a pararme y contar rápido 1, 2, 3. Aquí en Canadá te diría que cuentes lento y es hasta 5. Por lo tanto, vas a tener que contar 1, 2, 3, 4, 5 y seguir. Ten cuidado porque si no respetaras este timing, va a parecer que hagas un ceda al paso y por lo tanto te van a suspender.
Lo siguiente que vas a tener cuidado son con los puntos muertos. Y es que cada vez que estés también parado en un stop o te vayas a cambiar de carril, vas a tener que revisarlos. ¿Cómo lo haríamos? Simplemente cuando gires la cabeza tienes que tomar como referencia tu mentón, el cual debería estar alineado con tu hombro, tanto izquierdo como derecho. Por lo tanto, cada vez que te vayas a cambiar de carril tendrías que hacer este giro de cuello para verificar ese punto muerto. Sobre todo cuando estés en la autorruta es muy importante cuando estés en la autopista, ya que puede ser que venga un camión y no lo hayas visto. Es por tu seguridad. Por eso voy a recordarte una vez más, cuando estés conduciendo, teniendo de referencia tu mentón, tienes que girar tu cabeza de izquierda hacia la derecha para revisar ese ángulo muerto. Y cuando tu mentón esté alineado con tu clavícula izquierda o derecha, es decir, con tu hombro, estarías verificando y estarías viendo el ángulo muerto de tu vehículo. Súper importante que cuando hagas esto en el examen de conducir lo hagas de esta forma para poder aprobar, si no te podrían suspender por ello. El día del examen práctico vas a tener que ir a un centro de la SAC, en el cual te va a tocar esperar y se te va a asignar un profesor, el cual es el que te va a examinar. Si tú hubieras aportado tu coche para el examen práctico, este va a colocar en el techo de tu vehículo un cartel indicando que estés haciendo un examen práctico. Y una vez que estéis dentro, él te va a decir, o te va a explicar brevemente las normas de tráfico. Te va a decir que si quieres hacer el examen en inglés o en francés, y va a comenzar el examen. Este examen va a ser con la música apagada y vas a tener que seguir sus indicaciones. Normalmente vas a dar una vuelta por el barrio anexo a la SAC o al centro donde esté la SAC y simplemente vas a tener que hacer los stop, vas a tener que incorporarte, vas a tener que respetar los semáforos, los peatones y ver cómo interactúas por ese circuito que él te va a marcar. Realmente si hicieras el examen en invierno no lo veo como una desventaja, ya que vas a tener que conducir con mucha más precaución y simplemente va a ser todo más tranquilo. No lo veas como algo complicado. Como se dice en español, no hay mal que por bien no venga. Igualmente, lo importante es que si tú te das cuenta que te equivocas en algo, que se lo comentes. Por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo no entendía bien sus indicaciones cuando me decía que girara a la derecha en los semáforos, ya que yo estoy acostumbrado a que el semáforo esté al principio, digamos, de la calle, y en cambio aquí en Canadá están al final de la calle. Por lo tanto, mi cabeza, mi subconsciente me hacía girar una vez pasado el semáforo, y él lo que quería es que girara antes del semáforo. Bueno, simplemente pequeñas cosas que te pueden pasar. No te pongas nervioso, si lo puedes explicar, genial, y si no, pues mira, el siguiente día vas mentalizado con eso. Igualmente, yo en mi caso le expliqué que yo siempre sigo las indicaciones del GPS y que por eso ahí no me lío, porque lo veo claramente que quiere que gire ahí a la derecha y anticipo, pero si tengo que seguir las indicaciones de alguien, me traicionaba mi subconsciente. En el caso de que hubieras aprobado o hubieras suspendido, el profesor te lo va a comentar en el momento que finalice el examen, que va a ser cuando vuelvas al parking de la SAC. En ese momento él te dará la resolución y en el caso de que hubieras suspendido, no pierdas las fuerzas, vas a tener que volver a concertar una cita para dentro de 2 semanas. Y por lo contrario, en el caso de haber aprobado, lo que vas a hacer es volver dentro para que te tomen una foto, la cual va a ser la que utilicen para tu carnet de conducir, y también vas a tener que pagar las tasas restantes. En mi caso yo pagué como $130 canadienses. Ya a las 2 semanas recibí por correo postal mi licencia de Canadá. Comentarte que la licencia en Canadá se renueva cada año y cada año te van a cobrar una cuota o una tarifa por renovar tu carnet de conducir. Yo creo que este año he pagado en torno a los $25. Simplemente ten en cuenta que puede ser que te cobren estas tasas anuales y que cada año deberías de pagarlas. No me gustaría despedirme sin antes explicaros una cosa que yo no entendí en este proceso, y es que yo no pude convalidar automáticamente el carnet, sino que tuve que hacer el examen práctico y el examen teórico. ¿Por qué te digo esto? Porque sería importante que revisaras en tu provincia qué acuerdos tiene y con qué países. Por ejemplo, Quebec tiene acuerdos con Francia y Alemania. Y algo que yo no entendí nunca es por qué un alemán o un francés le convalidan el carnet y a un español no, partiendo de la base de que el carnet que yo tengo de conducir es europeo, por lo que el código de circulación es el mismo para todos los países que estén dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, para mí no tiene sentido que sí que haya un acuerdo con Francia y Alemania y no con el resto de países. Pero al final esto depende de Quebec. Te lo comento para que revises en la provincia que vives qué tipos de acuerdo tienen con los diferentes países, no sea de que o bien solo tienes que hacer el examen práctico o desafortunadamente vas a tener que convalidar el examen teórico y práctico.
Para mí lo importante y el consejo que te voy a dar antes de despedirme es que si no tuvieras el carnet de conducir, que lo tramites en tu país, ya que si tú lo tramitarás en Canadá te van a dar un carnet de aprendiz y el proceso va a ser un poco más largo. Por lo tanto, considero que es mucho más fácil simplemente venir a Canadá a convalidar tu carnet. Igualmente, remarcaros que es muy importante tener este documento, ya que os va a ayudar en vuestro día a día, y es que vais a dejar de tener que ir con el pasaporte para todos lados y simplemente llevando vuestro carnet de conducir os vais a poder identificar, tanto para abrir una cuenta bancaria, para cualquier tipo de trámite o para hacer lo que queráis, os va a simplificar mucho la vida. Gracias por escuchar el 10º capítulo. Te dejo en la descripción de este episodio el enlace de la SAC para que puedas empezar a practicar con el tipo test. Me gustaría recordarte que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado mi podcast, te agradecería que lo valoraras con la mejor nota en Spotify y en Apple Podcast, así como seguirnos. También me gustaría pedirte que si conoces a alguien que quiera migrar o esté viviendo en Canadá, le compartas este episodio, así como también compartir este episodio con ese amigo que aún no tiene el carnet de conducir convalidado. Recordarte que si tienes cualquier duda respecto a la visa Work and Holiday, puedes unirte al canal de Telegram Work and Holiday Canada. Ahí tanto Lili como yo te podremos contestar tus dudas o también me puedes mandar un correo. Te animo a que te apuntes a la newsletter. Chao chao mis amigos, hasta la próxima semana.